Los primeros 30 minutos del partido de Francia contra Noruega eran para sacarle una foto y para ponerla en la publicidad de Air France. Voló Francia en los primeros 30 minutos del partido, porque Francia le acaba de ganar 4-1 a Noruega en su último partido de la fase de grupos y se acaba de meter como primero y con puntaje perfecto en los 16avos de final de la Copa del Mundo. Y créanme que esa primera media hora francesa fue apabullante, abrumadora. Una Francia que realmente en los primeros 30 minutos del partido volaba, y creo que queda claro que Francia, cuando cambia el ritmo, cuando tiene ganas, cuando conecta a sus mejores jugadores, es un equipo que te pasa por arriba, porque realmente llama la atención que no tiene uno, no tiene dos, sino que tiene tres jugadores que con cambio de ritmo te pueden cambiar el partido. Y yo creo que por sobre todas las cosas volvemos a decir esta vez lo mismo a lo que habíamos dicho en el partido contra Irak y en el partido contra Senegal. Francia es un equipo que en esta Copa del Mundo tiene individualidades muy superiores al resto de los equipos con los que compite, porque compite con la Argentina, que tiene a un distinto, porque compite contra España, que tiene a un distinto. Francia tiene tres y hasta pueden ser cuatro en un buen día también, porque los primeros 2 días habían sido Kylian Mbappé, en el primer partido también contra Senegal había sido mismo Michael Olise, y hoy le tocó al que faltaba, hoy le tocó al Balón de Oro. Ousmane Dembélé en la primera media hora del partido fue realmente un avión Air France imparable en el partido entre Francia y Noruega, en el que Francia acaba de ganar y se acaba de meter entre los mejores equipos de la Copa del Mundo. Puntaje perfecto para Francia, y allí va contra una Noruega y en un partido que estuvo definido prácticamente desde el minuto cero. Eso es cierto, por poner prácticamente 11 futbolistas alternativos en Noruega. Noruega quería pasar segundo, Francia quiso hacerlo como primero, y ahí se clasificó a la próxima ronda de la Copa del Mundo, y siendo claramente uno de los grandes candidatos que tiene este mundial a poder volver a Europa. Y yo creo que es un partido en el que realmente hay mucho para analizar, y créanme, desde el primer minuto y hasta mínimo decir desde antes de que arranque el partido, porque Francia y Noruega tienen la particularidad de haber quedado sorteados como uno de los partidos más atractivos que tenía esta fase de grupos mundialista a disputarse en Estados Unidos. Y la realidad es que al haber sido sorteados en la última fecha y sabiendo que jugaban entre sí el último partido, prácticamente los dos, por haber hecho la tarea, llegaban con el objetivo ya cumplido, que era ser equipo de próxima ronda, equipo de 16avos de final. Y yo creo que ya mirando el cuadro, ya mirando lo que le iba a tocar a Francia, y ya mirando lo que le iba a tocar a Noruega, y pensando en el calendario que venía detrás, obviamente una temporada entera, sabiendo que todos los jugadores que juegan en Europa llegan ya habiendo terminado la temporada en sus clubes y con mucho desgaste físico. Son muchos partidos en muy pocos días, una Copa del Mundo, y lo mejor que puede hacer un equipo es alternar y cuidar bien la sobrecarga para algunos jugadores. Y yo creo que hoy Solbakken, el entrenador noruego, por sobre todas las cosas tenía la premisa de cuidar a sus mejores jugadores, la ausencia de Haaland, la ausencia de Odegaard, y no exigirlos en un partido que iba a ser de entrada exigente, como lo es el partido contra Francia, que puso todos titulares. Y creo que la principal premisa noruega era no arriesgar, saber que el partido tenía poco para ganar para Noruega, porque la verdad es que hay que ser sinceros, en el grupo de Francia y en el grupo de Noruega, ser primero y ser segundo es prácticamente lo mismo, porque de un lado siendo primero te enfrentás a Alemania en octavos, y del otro lado siendo primero te enfrentás a Brasil en octavos de final. Y yo creo que realmente salir primero y salir segundo daba para Noruega lo mismo, o por lo menos tenía más o menos el mismo color y el mismo tinte. Uno quedaba de un lado de un cuadro, el otro quedaba del otro lado, eso es cierto, pero la exigencia de rivales en 16avos, en principio Suecia y en principio Costa de Marfil para Noruega, y en octavo de final en principio Alemania para Francia y en principio Brasil para Noruega, es prácticamente lo mismo. Y yo me animo a decir que para Solbakken prefiere o prefirió guardar jugadores a cambio de quedar segundo y estar del otro lado, que a costa de ser el primero y jugar contra Alemania, jugar contra Suecia por ejemplo, exigir a esos jugadores. Yo creo que la prioridad para Noruega hoy era claramente cuidar el físico es finito, más en una Copa del Mundo, y hay que estar a la mejor condición física posible. Creo que esa era lo primordial para Noruega, lo primordial para Solbakken, y eso es exactamente lo que hizo Noruega. Pero más allá de correr de foco y de arrancar, creo poniéndole el contexto necesario al partido, de que Noruega hoy jugó con 10 de 11 cambios respecto al último partido en el que a Noruega realmente le significó la clasificación, que fue ganarle a Senegal. Senegal también probablemente se clasifique como el mejor de los terceros que tienen 3 puntos. Nos queda fuera de nuestro análisis. Pero más allá de eso, Francia, que hoy jugó con 11 jugadores que pueden ser titulares en una Copa del Mundo, y además con algunos recambios interesantes a analizar y a destacar,
Francia cuando acelera, Francia cuando está metido, Francia cuando tiene ganas y Francia cuando no titubea, te lleva puesto. Y yo creo que los primeros 30 minutos del partido en el que vimos una Francia que realmente volaba, Francia en los primeros 30 minutos del primer tiempo voló contra Noruega, creo que realmente nos da la pauta de que cuando Francia está conectado y cuando sus mejores jugadores tienen una buena tarde o una buena noche, Francia es un seleccionado al que es muy complicado ganarle. En individualidad de Francia es de terror, porque te lleva puesto, porque cuando tiene espacios realmente los utiliza bien, porque tiene velocidad, porque tiene gambeta, porque tiene cambio de ritmo, porque tiene jerarquía. Mbappé, Dembélé, Olise, mismo hoy jugó Doué otra vez como titular, y porque por sobre todas las cosas las que tiene las convierte. Y a mí hay algo que me llama la atención, un dato que quiero dar para hablar pura y exclusivamente de lo que fue el partido francés, es la cantidad de veces que patea al arco, 17 en todo el partido, y 14 habían sido en la primera parte prácticamente, porque es cierto que vimos unos primeros 30 minutos de Francia en la que remató muchísimas veces y después el ritmo del partido bajó, Francia bajó un poco en la intensidad, remató menos veces al arco y fue quizás, hasta me animo a decir, un equipo más estático y menos peligroso, pero la realidad es que en los primeros minutos del partido, cuando Francia fue mucho mejor equipo que Noruega e hizo los primeros 3 goles de sus 4 en total, Francia remató casi 15 veces al arco en esos primeros 30 minutos. Es un equipo que remata mucho, entonces yo creo que ahí está la clave. Tiene muy buenos jugadores, tiene muy buen desequilibrio, tiene muy buen cambio de ritmo y además tiene muchos remates. Y hablando de las individualidades francesas, algo que mencionamos al paso en el primer minuto y medio del análisis y de esta reacción, yo creo que Francia no tiene uno, no tiene dos, tiene hasta 3 y pueden ser 4 jugadores que si se levantan bien te pueden resolver un partido pura y exclusivamente con individualidades. Porque en el primer partido de la fase de grupo Francia en el primer tiempo no funcionó contra Senegal. Deschamps enrocó a Dembélé con Olise. Olise hizo 2 genialidades que dejaron a Mbappé mano a mano con el arquero Mendy y Francia ahí ganó el partido. Después las genialidades y las individualidades de Mbappé entre Senegal e Irak también hicieron a Francia resolver un partido. Y hoy le tocó a Ousmane Dembélé, decíamos, con un Ousmane Dembélé que no había sido tan diferencial como lo fue en el día de hoy. Y cuando hoy apareció en 2 enganches y en 3 golazos, realmente te das cuenta que Francia tiene 3 jugadores que si están bien te cambian el partido. Si uno se levanta bien, ya tenés un jugador diferencial. Si son 2, bueno, pasa lo que pasó entre Olise y Mbappé en el primer partido. Ahora, el día que sean los 3, porque hoy Mbappé fue quizás el peor partido del Real Madrid de los 3 que llevamos en la fase de grupos, el día que Olise esté bien, el día que Dembélé esté bien y el día que Mbappé esté bien también, ¿quién para la delantera de Francia? ¿Quién le gana a esta Francia que tiene 3 jugadores que individualmente te pueden ganar un partido si quieren? Yo creo que ahí está la gran diferencia, porque España tiene uno, que es Lamine Yamal, y detrás buenos jugadores como Pedri, como Rodri y compañía. Argentina tiene uno, es el mejor de todos los tiempos, es Messi, y un equipo que lo acompaña y que colectivamente juega muy bien, pero tiene uno solo que te puede cambiar un partido cuando el equipo no responde. Y Francia tiene 3, Francia tiene Mbappé, Francia tiene Olise y Francia tiene a Dembélé. 3 jugadores que si uno está bien ya le va a alcanzar para resolver situaciones difíciles en un mundial. Si son 2 ni hablar, si son 3 sale campeón del mundo. Yo creo que ahí está la gran diferencia de candidaturas entre Francia a comparación de España y a comparación de Argentina. Después de fútbol. El juego colectivo es muy importante en la Copa del Mundo y obviamente Francia es un equipo que colectivamente juega peor de lo que puede llegar a jugar la Argentina y de lo que puede llegar a jugar España en el mejor de los casos. España lo enfrentó a la Nations League y le ganó, y España lo enfrentó a la Eurocopa y también le ganó. Igualmente creo que esta Francia llega mejor a este mundial de lo que jugó la Nations League y de lo que jugó la Eurocopa también en Alemania en las 2 oportunidades en las que España de manera consecutiva lo pudo eliminar. Pero eso ya es jugar a la futurología. Hoy me pareció un interesante movimiento en Francia, en la mitad de la cancha, en la inclusión de Manu Koné como volante central junto con Aurélien Tchouaméni. Había jugado, y yo creo que Deschamps hoy obviamente no estando él porque falleció su madre, porque Francia lo liberó y porque está en su país para acompañar en este quizás duro momento a su familia. Yo me imagino que fue una decisión acertada. A ver, obviamente la Copa del Mundo dentro del ámbito futurístico es lo más importante que tenemos, pero hay cosas mucho más importantes que eso. Y creo que hoy Francia, en la decisión de cuidar a Rabiot, termina la fase de grupos con 3 volantes centrales. Los 3 jugaron 2 de arranque y los 3 se perdieron un partido. En el primer partido jugaron Tchouaméni y Rabiot. En el segundo lo hicieron Rabiot y Koné. En el tercero lo hacen Tchouaméni y Koné. Yo creo que Francia ha demostrado que la mitad de la cancha
tiene 3 jugadores que pueden ser titulares los 3. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes se entienden mejor entre sí? Porque hoy jugaron Tchouaméni y Koné, y yo creo que han trabajado bien la mitad de la cancha. Por lo general, Francia estuvo cómodo en ese lugar para pensar hacia adelante. Koné es un futbolista con muchas virtudes a la hora de presionar, a la hora de tener intensidad, a la hora de recuperar pelotas y de que la pelota pase por él. Por eso decíamos, y creo también, que Koné puede ser un socio ideal para Rabiot, mucho mejor de lo que es Aurélien Tchouaméni. Y Tchouaméni, como volante central, como número 5, hace mucho mejor el trabajo en salida, de meterse entre los centrales y de sacar la pelota jugada, pero puede ser, ante tantos delanteros franceses, el que haga que Francia quede demasiado largo y demasiado amplio. Y no fue casualidad que hayan habido 2 o 3 situaciones en las que Francia liberó algunos espacios entre Koné y Aurélien Tchouaméni, dejó algunos espacios en la mitad de la cancha. Y yo ahí es donde creo que tranquilamente Francia y Didier Deschamps en particular, cuando vuelva a reincorporarse con el grupo, de alguna manera van a tener que tomar una decisión. Es Tchouaméni el número 5 francés, tiene que jugar Koné en el lugar en el que hoy jugó Tchouaméni. Rabiot es titular indiscutido. Yo creo que de los 3 partidos de la fase de grupos, el mediocampo que más funcionó fue el de Koné como volante central y Rabiot por delante de él. Es cierto que fue en el partido contra Irak el menos exigente de los 3, y quizás el que peor funcionó fue el de Tchouaméni y Rabiot, o el que peor la pasó en el partido contra Senegal, también el más exigente de los 3. Bueno, obviamente hay análisis puntuales sobre quién funcionó mejor respecto a sociedades, y también hay análisis un poco más amplios entendiendo el contexto de los partidos, pero si me tuviese que quedar con 2 nombres para ocupar la media cancha de Francia, más allá de que Aurélien Tchouaméni es una jerarquía importantísima y es uno de los volantes centrales del Real Madrid, palabras mayores, yo creo que la mejor sociedad que tiene Francia en la mitad de la cancha es la de Manu Koné con el propio Adrien Rabiot, y creo que Francia va a encontrar un juego mucho más asociativo y va a encontrar un equipo mucho más compacto y que funcione mucho mejor el día que jueguen Manu Koné y Adrien Rabiot en la mitad de la cancha. Fue la mejor versión francesa en el medio desde que arrancó la Copa del Mundo. Y obviamente después, analizando y pasando por un Aurélien Tchouaméni que en el retroceso yo creo que a su espalda deja algunas dudas, que tiene algunas incomodidades y que puede invitar a que, si sus rivales las interpretan bien, lastimar a Francia, como le pasó con Senegal y alguna que otra vez en el partido de hoy también contra Noruega. Yo creo que Francia, defensivamente hablando, tiene algunas dudas que nos quedan opacadas por la jerarquía ofensiva que tiene. A ver, los delanteros de Francia nos obnubilan, porque está Mbappé, que es uno de los máximos goleadores de la historia, porque hoy Dembélé hizo 3 goles, porque Michael Olise es un crack, porque Dembélé, hoy hizo los 3 goles, pero también es un futbolista que es Balón de Oro. Ahora, Francia está claro que tiene delanteros de muchísima jerarquía y que se llevan todos los focos, y es lo lógico. Ahora, en el fondo, Francia deja grietas y Francia deja dudas que quizás pasan demasiado desapercibidas por la cantidad de goles que puede convertir en arco rival. Y fíjense ustedes que Francia, no contra Irak, mucha menor jerarquía que Noruega y que Senegal, pero siempre recibe un gol por partido. Y hoy pudo haber recibido más, y contra Senegal también pudo haber recibido más hasta arrancar perdiendo el partido. Yo creo que Francia, si bien tiene mucha jerarquía ofensiva, tiene dudas en el fondo. Y deja grietas, y se toma licencias también. Y hoy Tchouaméni perdió algunas pelotas en la mitad de la cancha que pueden haber sido goles noruegos. Hoy entregó un penal también que fue errado por el delantero Strand Larsen. Hoy también con él en la mitad de la cancha tuvo algunas imprecisiones que liberó algunas contras noruegas, y entre la espalda de los laterales de Koundé y de Theo Hernández, y esos callejones entre Koundé, Dayot Upamecano y Theo Hernández y Maxence Lacroix, hoy Noruega encontró algunas solicitudes de ofensiva que podía llegar a ocupar. Claro, después a Noruega hoy le faltó la jerarquía de sus delanteros titulares. Hoy no estuvo Odegaard para asistir, por ejemplo, a Haaland, que hoy tampoco estuvo. Es decir, Francia se toma, se deja, inventa, crea algunas licencias defensivas que pueden llegar a ser interpretadas y atacadas por sus rivales, y hasta acá creo que sus rivales lo han perdonado más de lo que le va a perdonar Alemania si es que se la enfrenta, Holanda si es que se la enfrenta, la Argentina si es que se la enfrenta. Yo creo que hoy Noruega no tuvo la jerarquía necesaria para poder capitalizar los errores que en el fondo Francia tiene y que evidentemente están a la vista, porque Noruega tuvo más chances de gol de las que finalmente pudo haber convertido. Y yo creo que ahí puede estar una clave. Yo creo que ahí puede estar una clave de una Francia que obviamente, volvemos a hacer hincapié en lo mismo, partimos de la base de que es la de mayor jerarquía en toda la Copa del Mundo. Hablamos de ofensiva, hablamos de atacantes, pero que no hay que correr de foco de que esos atacantes a nosotros a veces nos generan la impresión, y hasta me animo a decir que nos sorprenden muchas veces, aún sabiendo de la jerarquía y de la calidad que tienen, no dejan de sorprendernos. Ahora, tampoco hay que perder de foco y tampoco hay que dejarnos llevar, porque Francia en el fondo tiene algunas dudas y tiene también algunos problemas. A ver, Francia pasa como primera. Francia obviamente tiene
tranquilidad de haber ganado el grupo, que yo creo que era su enorme objetivo. Su gran objetivo era poder ganar este grupo y poder avanzar prácticamente como primero a la próxima ronda de la Copa del Mundo. Francia va a tener 2 partidos complicados, y Francia, que es la que llega mejor pisada a la ronda de 16avos de final, va a tener 2 pruebas de fuego muy grandes. La primera probablemente sea contra Suecia, una Suecia que para mí, de lo que vimos en el Mundial, y no hablo de tabla de puntos sino de rendimientos, probablemente sea la mejor o una de las mejores tercero, porque ha demostrado estar a la altura. Ha perdido por goleada contra Países Bajos, es cierto, pero también ha demostrado que es un equipo competitivo y que puede llegar a complicar a alguno de los grandes. De hecho, hasta mucho mejor equipo de lo que nos imaginábamos por lo que fueron sus eliminatorias. Y yo creo que Francia, ya en el primer partido de la ronda mata-mata, si es contra Suecia, va a tener un partido difícil. Y lo próximo va a ser probablemente Alemania. Si Alemania gana en 16avos de final y Francia hace lo propio, van a jugar entre sí. Y ahí creo que es la primera final anticipada que nos presenta la Copa del Mundo. Enfrentar a Francia y Alemania es una clara prueba de fuego, y ahí Francia se va a enfrentar al primer equipo que verdaderamente lo va a exigir, porque más allá de que Francia tiene mucha jerarquía individual y Alemania tiene bastantes problemas defensivos también, y ahí Francia puede llegar a ganar el partido y resolverlo rápidamente, la realidad es que también Alemania, con Musiala, con Wirtz, con Sané, con Havertz tirándose atrás, puede llegar a ser un equipo que ocupe y que exponga las dificultades que tiene Francia a la hora de marcar y a la hora de defenderse. Yo creo que ahí está la clave, ¿eh? El primer partido de Francia, exigente, de octavo de final, no hablamos de 16avos, obviamente va a ser exigente, pero yo creo que Francia lo puede ganar si es contra Suecia, y si es contra otro ni hablar. Yo creo que contra Alemania va a jugar la primera final de la Copa del Mundo, y ahí vamos a ver una cosa. ¿Francia está para ser campeón del mundo y llevarse puesto a los rivales como lo hizo en la fase de grupos cuando juegue contra los grandes? Bueno, si la respuesta es sí y Francia despacha a Alemania, Francia elimina a Alemania, bueno, ahí preocúpense, porque vamos a estar hablando de una Francia que va a ser claramente candidata a ganar la Copa del Mundo. Ahora, si los problemas que vimos de Francia, hasta acá poco interpretados y poco sacados a la luz, salidos a flote por los rivales Noruega y Senegal, ni siquiera menciono a Irak, Francia los muestra y Alemania los expone, bueno, quizás Francia no sea tan cuco como creemos, o quizás Francia sí lo sea, pero también sea un monstruo que tenga de alguna manera algunas debilidades que pueden llegar a ser expuestas. Y esto lo pienso y lo hablo como argentino, imaginándome que probablemente Argentina, si avanza, en algún momento, si quiere ser campeón del mundo, tenga que enfrentarse a esta Francia. Y entonces ahí es donde yo quiero ver a Francia contra un equipo de verdadera jerarquía como lo es Alemania, y obviamente por lo que va a ser quizás uno de los mejores partidos de esta Copa del Mundo, ya en octavo de final dentro de muy poquito. Francia ganó un partido muy importante, obviamente, en el que Noruega quizás hasta lo haya, no quiero decir entregado, porque hoy obviamente rotó mucho, pero no deja de ser un seleccionado que tiene jerarquía. Yo creo que la Copa del Mundo invita a esta clase de situaciones. Esta Copa del Mundo, con este formato y este criterio de desempate, invita a que tengamos estas situaciones. Pero no hay que correr de foco, que Francia, cuando tiene a sus mejores jugadores a disposición, realmente te lleva puesto. Y en los primeros minutos del partido vuelvo a hacer hincapié en lo mismo y a hacer exactamente el mismo argumento. Los primeros 30 minutos de Francia fueron para sacarles una foto y para ponerlos como publicidad en Air France, en la aerolínea francesa, porque Francia la primera media hora voló. Y si esta es la Francia que después levantó un poquito el pie del acelerador, que después ya sabía que estaba ganando el partido y que bajó un poquito la intensidad, pero esta va a ser la Francia que juegue contra los rivales de jerarquía como Suecia, como Alemania, que a priori serían los primeros con los que se enfrentarían en mata-mata, si Francia pasa de 16avos, obviamente, hablando ese hipotético caso, bueno, Francia va a ser un rival tremendo, la verdad, porque si Francia puede jugar el resto de la Copa del Mundo al nivel de intensidad y de precisión también con los que jugó la primera media hora de partido, bueno, Francia da la sensación de que es un rival prácticamente imparable y prácticamente invencible, porque no solamente tiene velocidad, no solamente tiene sorpresa, no solamente tiene mucho peligro, sino que además tiene 3 jugadores que en individualidades pueden resolverte un partido, porque fue Olise en el segundo tiempo contra Senegal, porque fue Mbappé en el partido contra Senegal y contra Irak también, y porque hoy le tocó a Ousmane Dembélé, que era el tercero y el que faltaba en el último partido de la fase de grupos, resolviendo prácticamente por sí solo y haciendo un tremendo hat-trick, un gol más lindo que el otro, el partido para que Francia gane, guste y golee 4-1 a Noruega. Señores, Francia se acaba de clasificar a la próxima ronda de la Copa del Mundo. Francia lo acaba de hacer con contundencia en Boston, en el Gillette Stadium de los Estados Unidos de América, avanzando Noruega, ganando los 3 partidos y siendo equipo de 16avos de final. Y señores, allí va el gran candidato que tiene la Copa del Mundo a poder ganar su tercera y a lograr
3 finales consecutivas, algo que solamente lograron 2, Brasil y Alemania, los más grandes que tiene esta Copa del Mundo. Señores, allí va Francia, que hoy goleó a Noruega, acaba de ganar su grupo, un grupo muy exigente, además un grupo muy complicado, lo hizo con puntaje perfecto, lo hizo con puntaje perfecto, decíamos, con puntaje ideal, y verdaderamente acaba de demostrar que con mucha jerarquía individual se va a meter como uno de los grandes candidatos de la próxima ronda. Muchas gracias por ver, muchas gracias por acompañar. Más tarde juega España, más tarde juega Uruguay, y ahí vamos a estar, señores, para analizar ese partido, uno de los mejores que tiene la fase de grupos, y para seguir trayendo toda la actualidad del Mundial en este canal de YouTube. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos.